Muy buenas tardes a todos, chicos. Un día más aquí en Lectura Correcta, viernes 6 de junio. Vamos allá, después de una semana otra vez calentita. Estos güeyes no paran de hacernos el mal en los mercados, de asustarnos y de crearnos una narrativa falsa constantemente. Pero bueno, ya hablaremos de esto otro día, vamos al lío. Vamos a... mm, Vamos a ver lógicamente a BTC, vamos a ver a las dominancias, vamos a ver cómo se han comportado estas. No me quiero extender mucho, vamos directamente al grano, vamos al gráfico diario de BTC. Voy a quitar un momento este Fibonacci para ver con claridad y bueno, vamos al lío, ¿vale? Voy a cerrar esto por aquí. Ahora hablamos un poco de la liquidez y bueno, vamos al lío. Dentro de ese canal alcista del semanal, como llevamos observando ya que ya hemos dibujado porque bueno, como ya vemos, hemos tocado dos veces por los dos lados y como es propio, pues ahora nos asentamos en la zona media del canal y a ver cómo reacciona el precio. Después de volver a esos máximos de los 112.000, el precio empezó a retroceder y con una con un ritmo y con un técnico bastante ejemplar, como vemos. Viene al último máximo a tocar, después viene a corregir, seguro que hubo algún punto del Fibonacci marcado, vuelve una vez más al máximo anterior marcado, donde consolida un momento para coger algo de liquidez y volver a retroceder hacia esa zona que teníamos marcada sobre los 100, 111, donde ya veíamos en los order books que había órdenes demasiado amplias y demasiado grandes. Lo vemos en el canal en lectura correcta. Eh, Al momento el precio se absorbió, ahí vemos el volumen delta vendedor. Antes de nada vamos a observar qué pasó en ese momento. Voy a sacar el gráfico de ExoCharts, un momentito. Vale, aquí lo tenemos. Vale, no me deja verlo ahora mismo con tal de... Un momento. Vale, voy a cerrar esto. Ahora voy a trasladar esto aquí. Perfecto, ahora sí. Vale. Esto es el order book. Un momento, ahora si queréis vemos un momento esto. Vamos un momento a BTC. ¿Vale? Y aquí voy a enseñaros una cosa. Voy a poner el gráfico de 4 horas. Aquí lo tengo, ¿vale? Ya puesto, preparado. Tenía ya puesto. Aquí tengo un chart indicándome un poco el volumen, el volumen profile, el delta, etc., ¿vale? Y como vemos, cuando el precio cayó, ¿vale? Vemos que el volumen delta aumentaba por esta zona y como vemos el volumen delta vendedor aumentaba en las velas de retroceso, ¿vale? Cuando llegamos a una vela eh, de frenado del movimiento, como vemos en esta última de 4 horas, ¿vale? El volumen delta vendedor desaparece, ¿vale? Y el volumen delta comprador aparece, empieza a aparecer, ¿vale? Como veis, el volumen sigue siendo medianamente alto, ¿vale? Pero esto ya nos indica que en este punto, eh, disculpar, en este punto, eh, ya tenemos un rechazo de zona, ya que los vendedores han cogido algo de posición y los compradores han abierto posiciones largas o han comprado en spot, o eso nos está diciendo el volumen delta. Como vemos, el precio ya ha avanzado y como vemos ya ha llegado al POC de la semana, que lo tenemos aquí, precisamente los 105, donde también veíamos en el order book bastantes zonas marcadas. Eh, por aquí, por enseñaros un poco esto, ¿vale? Ahí como vemos, aquí tenemos un momento. Vamos a ver, mira, por abajo ahora mismo, que nos encontramos en los 105.000, nos encontramos con los 106.000 o 105.975 grandes órdenes de venta por aquí, alrededor de los 106.000. O sea que el precio, podemos llegar a continuar el movimiento hasta aquí antes de empezar a frenar. 105.500, empiezan a aparecer grandes órdenes, desde 105.500 a 106.000 va a ser la primera resistencia a batir, ahora lo comprobaremos en el gráfico. Y por abajo, bueno, como vemos, tampoco tenemos muchas órdenes de compra, empiezan a aparecer en torno a los 103.500 y los 103.000 ya empieza a aparecer un poquito más de volumen comprador, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a compaginarlo un poco en el gráfico esto. Vamos otra vez ahí. Hemos dicho que los 106, que lo tenemos expresamente aquí, va a ser la resistencia principal a batir, ¿vale? De hecho la vamos a marcar ya, ahí está.
Y hemos dicho que por abajo, pues los 103 era una zona donde podía entrar compra y son aproximadamente por aquí, seguro que será una zona del FIBO marcada y coincide con este suelo que ya creamos al continuar o al frenar un poco el movimiento alcista que tenemos desde los 70, desde los 80, ¿vale? Así que bueno, de momento BTC poco más, el volumen apareció en esa parte, vamos a verlo una vez más aquí. Aquí lo tenemos, 4 horas que se vea mejor, por favor, aquí lo tenemos, el precio se absorbió, ¿vale? Y de momento poco más. BTC la dominancia subió, lógicamente, la dominancia de USDT bajó, estamos siguiendo la liquidez bastante a fondo, como vemos aquí la dominancia ha llegado a los 60 a los 64,68 ahora mismo, clave que no rompa esta parte del FIBO, aunque puede venir otra vez a dejar un mechazo por estos máximos, pero bueno, ya sabemos, resistencia principal por aquí, si no los 65, aunque podemos seguir subiendo, y soporte principal 63,60, ya lo sabemos, ¿vale? De momento Ethereum por BTC, antes de pasar a Ethereum, ya vemos que bueno, voy a quitar las gemas que me molestan. Ya vemos que bueno, de momento un rango lateral, parece un banderín, ahora cerrando por debajo, vamos a ver cómo evoluciona el fin de semana, pero bueno, la verdad es que tiene buena pinta, una comprensión del precio para seguir ascendiendo. Seguimos dentro de este rango de consolidación que ya dibujamos hace tiempo, ¿vale? Hoy las entradas de ETF bastante positivas, dentro cerca de máximos otra vez, va a 2.3, 4 puntitos, perdón, y bueno, vamos a ver, como vemos, aquí tenemos un gráfico marcado, Ethereum BTC Longs de Bitfinex, donde ya veíamos, donde ya analizábamos que estos güeyes hace un par de días, unos cuantos días, cerraban posiciones longs en Ethereum, leíamos en lectura correcta que la demanda entraba por otro lado y leíamos que la dominancia de USDT no era la que subía, era la de BTC, así que dábamos por hecho que las wallets vendían USDT para comprar BTC, todavía, ¿vale? Vamos a terminar con Ethereum. Un poquito de Ethereum, ya sabemos que bueno, sigue peleando dentro de esos 3.500, un poquito de consolidación, el precio necesita dormir, el precio necesita sacar al interés abierto, al retailer antes de desplegar otro movimiento al alza. Línea de tendencia atravesada, seguimos por encima, vamos a ver el diario que nos hable un poco más. De momento ese soporte, estos soportes se rompieron, como vemos, zona morada, la voy a borrar ya. De momento tocando ese FIBO. Me gusta que esté por encima de esos 2300, 2200 que marcábamos por encima de la tendencia. Y bueno, de momento pues soporte principal en Ethereum, pues como ya os digo, 2200 aproximadamente, que coincide con ese FIBO 0.382 y esa línea de tendencia bajista, y si no, pues los 2300. Sobre todo esa línea de tendencia es nuestro soporte principal, y nuestra resistencia principal a batir pues sigue siendo esos máximos de los 2700, 2750. Exigirle a Ethereum un poquito más, aunque ya sabemos, todavía la dominancia sigue yendo a BTC. Así que bueno, vamos poquito a poco. Vamos a dar un salto rápido. Vamos a dar un salto muy rápido a Tesla, solo para entender un poco lo que pasó ayer y para leer en el gráfico qué pasó. Como vemos, aquí fue la última compra que hicimos en Tesla, esos 220, donde nos salimos alrededor de los 340, más o menos por aquí, y esperábamos un buen retroceso. Lo que pasó ayer fue mera manipulación. El soporte principal de Tesla ya sabemos que eran los 280 y el precio fue exactamente ahí, ¿vale? Exactamente, o sea, si todo lo que pasó ayer, el tema de Elon Musk con Donald Trump, hubiese sido algo descabellado, los inversores no hubiesen llevado el precio a un soporte principal. El soporte se rompe, empiezan a liquidar de más y vemos dónde se para el precio. Así que de momento, buena zona de compras para Tesla, esos 280 dólares hasta los 300, 320 te diría yo es buena zona a comprar, y a ver si viene a atacar otra vez estos máximos y podemos observar cómo reacciona el precio. Ya vemos, ahí el volumen absorbió la caída, así que mira, 4 horas. Así que bueno, nada más, poco más que decir, chicos. Atentos el fin de semana, atento a ver cómo abre el lunes mercados americanos. Observaremos el oro durante el fin de semana para tomar decisiones de qué hace, qué podemos esperar para la semana que viene, ya que está habiendo demasiados acontecimientos extraños en Estados Unidos. Así que bueno, poco más, chicos, feliz fin de semana a todos.